תביא חורבן בית שלישי. Las profecías del Nuevo Testamento predicen un período de extraordinaria tribulación. 7 años de grandes calamidades que alcanzan el clímax con el fin de los días. Predicen que experimentaremos un sufrimiento sin precedentes y grandes cataclismos que podrían arrasar con el ser humano. Será el peor desastre natural que hayamos conocido. Afectará a todo el mundo. Pero antes de que se inicie este tiempo de gran sufrimiento, de acuerdo con algunos intérpretes, la Biblia señala una salida: el arrebato. Aseguran que este evento promete transformar a los creyentes en cuerpos espirituales que repentina y literalmente serán elevados en el aire, escapando del dolor y las penurias por llegar. Sugiere desastre para los que se queden. Le damos la bienvenida hoy, sábado 25 de mayo del 2024, a su programa Ven Señor Jesús, programa que transmite los sábados de 12 a 1 de la tarde por aquí por Faro de Santidad, también por Faro de David los domingos a las 3 de la tarde allá en Panamá. Para todos ustedes, queridos hermanos, un caluroso saludo de su hermano en Cristo, el pastor Julio Abraham Rivera. Y en esta hermosa tarde de hoy vamos a estar hablando del arrebatamiento de la iglesia. Este es el evento que la iglesia debe estar esperando en esta hora. Y este video que acabo de utilizar para introducirnos al programa de hoy no proviene de un canal cristiano, no proviene de una iglesia, proviene de History Channel, un canal secular que ciertamente me recuerda que si nosotros callamos, las piedras hablarán. Vamos a orar y de esa manera nos vamos a introducir. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por concedernos en la hermosa tarde de hoy poder compartir una vez más este programa a través de este púlpito radial y televisivo. Concede que doquiera, Señor, podamos alcanzar con este mensaje una vida, sea para bendición, edificación, para instrucción, y que todo redunde en gloria tuya. La gloria te la damos siempre a ti y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, quiero hablarles en la tarde de hoy sobre el arrebatamiento de la iglesia. Me parece que es sumamente importante recordarle a la iglesia que está esperando a Cristo que si usted dice que espera a Jesús, debe haberse arrepentido de sus pecados y debe haber tenido la experiencia de un giro o un cambio de vida. Es decir, ya no vivimos como vivíamos antes. Ahora, estando en Cristo, habiendo abierto el corazón a Jesús y habiendo echado mano de la fe en Jesús como nuestro único y exclusivo Salvador, creyendo que Él murió por nosotros en la cruz, que resucitó al tercer día y que está vivo a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Así que ciertamente esta base bíblica es importante, que todo aquel que profesa que está esperando a Jesús haya entrado de esta manera para que usted pueda experimentar lo que es el nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo llega a la vida de la persona, lo lleva progresivamente a santificarse para Dios y se va separando la persona de todas aquellas cosas que lo pueden contaminar, manchar. Ya no vive como vivía antes, ya no experimenta el deseo de hacer aquellas cosas que ciertamente vivir de la manera que se vivía en el pasado. Aquí todas las cosas comienza Dios a través del Espíritu Santo a poner el querer como el hacer su santa voluntad en nuestros corazones y vamos en un proceso gradual, porque esta obra que comienza a hacer Dios a través del Espíritu Santo en nosotros va a ser perfeccionada
hasta el día de Jesucristo. Miremos nosotros que el que esté esperando a Jesús debe tener una actitud de vigilancia. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 6, se nos habla de tener una actitud vigilante. También en Santiago capítulo 5, versos 7 y 8 se nos habla de ser pacientes, esperar con paciencia. En Apocalipsis capítulo 22, verso 20 se nos habla de experimentar esta pasión, este amor por la venida de Cristo. También en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 8, el apóstol Pablo habla sobre aquellos que aman su venida. Es decir, que hay una cierta necesidad y involucra las emociones en términos de lo que es este momento en particular, hermano. No vivimos en temor. Sabemos que viene para el mundo la semana número 70. La tocamos en el programa pasado. Si usted no lo escuchó, está en la plataforma de Telegram y de Rumble. Usted puede ir allí. Dimos una explicación breve de lo que es esta semana número 70, que todavía no ha tenido cumplimiento, porque explicamos que todo se detuvo en la semana 69. Y esas 69 semanas son equivalentes a 483 años. Explicamos que esa profecía de las 70 semanas está dividida en 3 secciones: 7 semanas, 62 semanas y por otra semana. Así que miremos nosotros que esas 7 semanas equivalente a 49 años, esas 62 semanas equivalente a 434 años, para un total de 483 años que transcurrieron desde la salida de la orden de Artajerjes en Nehemías capítulo 2 hasta que se le quitó la vida al Mesías príncipe. Ciertamente en ese momento específico se detiene esta palabra profética y se abre una ventana para que el pueblo gentil pueda ser alcanzado a través del mensaje del evangelio. En Romanos 11 explicamos, ahí encontramos la base sobre la cual el apóstol Pablo dice que se abrió esta ventana por la incredulidad de Israel, porque rechazaron al verdadero, al auténtico Mesías. Y ciertamente Jesús ya adelantó en Juan 5:43 que él había venido en el nombre de su Padre, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese recibirán, haciendo una referencia a que Israel recibirá, será engañado por Satanás y ciertamente recibirán al anticristo, un falso Mesías. Miremos nosotros que el saber que vamos a escapar de la semana número 70, el saber que todos estos eventos apocalípticos que no tienen referencia en la historia, que no hay a dónde apuntar en el pasado para decir va a ser semejante a, porque las palabras del Señor en Mateo 24:21 nos manifiestan que es un periodo que los moradores de la tierra no han experimentado nunca en la historia, no hay precedente, ni habrá posteriormente. Por lo tanto, es un periodo sumamente duro, difícil, y esto lo hemos explicado en términos de todos los eventos que van a tener cumplimiento en esta semana número 70. Hemos dicho, y vuelvo y les recuerdo al pueblo, que la semana 70 es equivalente a 7 años. Así que el periodo de la gran tribulación es un periodo de 7 años. Y está dividido en 2 partes: los primeros 3 años y medio y los próximos 3 años y medio. A la mitad de esa semana, es decir, a los 3 años y medio, tan pronto hayan transcurrido esos primeros 3 años y medio, ocurrirá la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel. Miremos nosotros que ese evento permitirá que el pueblo judío abra los ojos y se dé cuenta de que ese que ellos recibieron como el Mesías es un impostor, es un falso Mesías, y que ciertamente desde ese momento vendrá un periodo crítico, sumamente crítico, un tiempo de gran angustia, que el propio Señor dice que si esos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Satanás emprenderá a través del anticristo una persecución bestial contra el pueblo judío y también contra aquellos que
han profesado a Jesús y no se han dejado marcar con el sello de la bestia, ni han adorado a la bestia, como lo advierte uno de los 3 ángeles que encontramos en Apocalipsis capítulo 14. Entonces miremos nosotros que sabiendo que vamos a ser librados de este tiempo tan difícil a través del arrebatamiento, ciertamente deberíamos tener una pasión por este momento donde nos vamos a encontrar en los aires con el Señor. Así que mientras le esperamos con paciencia, es necesario que guardemos la palabra. Importantísimo, que guardemos la palabra. Esto es lo que le dice el Señor a la iglesia de Filadelfia, que es representativa de la iglesia que va a escapar de la hora de la prueba, porque este mensaje es un mensaje también alusivo a la iglesia que va a escapar de la hora de la prueba. Y quiero compartir en esta hermosa tarde de hoy, ciertamente lo que dice Lucas capítulo 21-28, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, hablando de todas estas señales que el Señor advirtió, empecemos a ver el cuadro profético. Él dice, erguíos y levantad vuestras cabezas porque vuestra redención está cerca. Y está haciendo una referencia a lo que dice 1 Corintios 15:52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Mateo 24, verso 32. Hay unas señales, hay un sinnúmero de señales en Mateo 24. No obstante, hemos explicado que estamos viendo la antesala de lo que va a ser el cumplimiento literal o vamos a decir completo de todas estas señales que el Señor advirtió. No obstante, estamos viendo cómo se prepara el escenario para advertirnos que el momento donde va a empezar a correr la semana número 70, que es el periodo apocalíptico, el periodo de la gran tribulación, puede estar muy cerca. Y una de las señales que ciertamente es inequívoca y que hay base bíblica para nosotros poder entender que ha llegado el tiempo, se ha madurado y poder conocer ciertamente las señales de los tiempos, pues es Israel. Hemos estado hablando de lo que está aconteciendo al pueblo de Israel y vamos a estar tocando, si nos da tiempo, lo que ha hecho la Corte Penal Internacional con Benjamín Netanyahu y que ciertamente, amados hermanos, todo esto anuncia que el escenario se está preparando. No obstante, Israel, que regresa a su tierra en el 1948, se proclama el Estado de Israel, 14 de mayo de 1948, si mi memoria no me falla. Y ciertamente, querido hermano, sabemos que esto es una señal profética, algo que debía acontecer y que en alguna manera nos está dejando saber Dios que ha vuelto de nuevo a recoger de todos los lugares donde estaba disperso Israel. Y no debemos tener la menor duda de que todo este levantamiento del antisemitismo que está ocurriendo aún en los Estados Unidos, promovido por la élite globalista, por miembros de esta élite globalista como George Soros y otros magnates que son aliados a la fuerza de las tinieblas y que promueven esto a través de fomentarlo porque utilizan el poder económico que tienen para empujar esta agenda. Ciertamente este levantamiento del antisemitismo en alguna manera también proveerá para que aquellos judíos que todavía quedan lejos de la tierra de Israel, me parece que vamos a ver que van a ir regresando. No obstante, ya vemos a Israel como Dios ha hecho un milagro, una nación que ha nacido en un solo día y que ciertamente, amados hermanos, subsiste por la palabra que Dios ha desatado de su boca. Miremos que para nosotros, el pueblo gentil, que se abrió esta ventana cuando se detuvo la profecía de las 70 semanas, en la semana número 69, donde se le quitó la vida al Mesías príncipe,
nosotros seremos librados de la hora de la prueba. En Juan capítulo 14, verso 1 al 3, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es imposible, escuche, es imposible que esta teoría de que la iglesia se va a levantar al final de la gran tribulación pueda ser consona o armoniosa con esta promesa que encontramos en Juan 14, verso 1 al 3. Porque, porque el Señor está en el tercer cielo, donde allí está su trono, es lo que quiero decir. Y ciertamente, en el momento que ocurre el arrebatamiento, el Señor descenderá del cielo, dice el apóstol Pablo, para dar la orden con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, para que los muertos en Cristo resuciten primero y los que estemos vivos juntamente seamos arrebatados para encontrarnos todos en los aires. Y así estar para siempre con el Señor. No obstante, cuando nosotros hacemos el análisis escatológico, cuando Cristo regrese en gloria, Apocalipsis capítulo 19, cuando Cristo regrese en gloria, dice ahí en Apocalipsis 19 que todo ojo le verá. Es imposible que ocurra el arrebatamiento ahí, porque Cristo desciende para llevar a cabo el juicio de las naciones, que es un juicio totalmente distinto al juicio final, el juicio de las naciones, donde aparta los cabritos de las ovejas y donde se inaugura el reino milenial de Jesucristo. Así que miremos nosotros que ciertamente Cristo va a descender a la tierra para gobernar 1000 años sobre esta tierra que estamos viviendo, y la iglesia viene con Cristo a reinar. Está en Apocalipsis capítulo 5, verso 10. Y mire lo que la Escritura nos enseña. Es imposible que el arrebatamiento ocurra en ese momento, porque nosotros vamos a estar reinando con Cristo en la tierra. Así que miremos que esta palabra que encontramos en Juan capítulo 14, verso 1 al 3, es una referencia directa al arrebatamiento de la iglesia. Él viene a buscar a los suyos, los recoge en los aires, como lo enseña el apóstol Pablo, y de ahí nos traslada ese periodo de 7 años a la casa del Padre. Como dice ahí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y de esa manera vamos a permanecer ese periodo de 7 años con Cristo en el cielo, y regresamos con Cristo para reinar con Él sobre la faz de la tierra. En Lucas capítulo 21, verso 36, dijo Jesús: velad bien en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si fuéramos a irnos a la mitad de la tribulación, que es la postura mesotribulacional, o mid-tribulacional también, los dos términos hacen referencia a eso, o post-tribulacional, ciertamente no escaparíamos nosotros de todas las cosas que vendrán. La única postura que armoniza con Lucas 21:36 ciertamente es previo al periodo de la gran tribulación. De esa manera seríamos nosotros librados, o escaparíamos de todas las cosas que vendrán, y estaríamos de pie delante del Hijo del Hombre en los aires, para ser trasladados y llevados, escortados por el galanazo novio a la casa del Padre. Así que miremos nosotros, querido hermano, ahora la palabra profética, ciertamente en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13 en adelante, usted va a encontrar ahí la referencia de lo que es el evento del arrebatamiento. Y hemos explicado en este programa que este es el próximo evento que usted debe estar preparándose, porque esto es lo próximo que viene, y todo lo que estamos viendo en el panorama, escúchelo, todo lo que estamos viendo en el panorama anuncia que este evento va a ocurrir.
Miremos nosotros ahora, ciertamente la palabra rapto es del griego rapio, que significa desaparición. El arrebatamiento proviene de arpazo, de la palabra arpazo, significa tomar de golpe. Y la palabra que se utiliza ahí en Apocalipsis capítulo 3, verso 10, es la palabra griega ek, que significa sacado de, sacado de. Por eso cuando usted lee ese verso dice, te guardaré de la hora de la prueba. Y el griego es tereseo ek, que significa ser liberado. No dice, escuche, no dice, te guardaré en la hora de la prueba. Por el contrario, te guardaré de la hora de la prueba. Es importante entender esto porque cuando lo podemos comprender, sabemos que no va a ser lo que algunos profesan, que la iglesia va a ser guardada en ese periodo y que va a entrar a la gran tribulación, sino que va a ser librada de, y de esa manera guarda esto armonía con Lucas 21:36, que escaparemos de todas las cosas que vendrán. En Proverbios 11:8 dice que el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Yo he explicado aquí que es incongruente que la iglesia entre a la gran tribulación. ¿Por qué? Bueno, porque el periodo de la gran tribulación es considerado como el día del Señor, el día de la ira del Cordero. Para hacer referencia a este periodo de 7 años, que en nuestra postura la ira es el periodo completo de los 7 años que dura esta semana número 70. No obstante, hemos explicado que los últimos 3 años y medio serán el peor periodo, la segunda parte de la semana, el peor periodo, porque recuerde que el anticristo sufre una herida de muerte, se levanta y la gente va a quedar impactada con este evento, pero emprende una gran persecución en esta segunda mitad de estos 7 años. Y en ese mismo periodo sabemos de forma categórica que no hay duda de que las 7 copas de la ira serán derramadas en esa segunda parte de la semana. Así que miremos nosotros que aunque sabemos eso, les he explicado que en Apocalipsis 6, en los últimos versos, creo que está por ahí en el verso 15, si mi memoria no me falla, los que han entrado al periodo apocalíptico ya en el comienzo de la gran tribulación o de la tribulación, ya reconocen que ha llegado el día de la ira del Cordero. Búsquelo en Apocalipsis capítulo 6, en los versos finales. Así que el periodo de la ira, si lo podemos decir así, cuando hablamos de la ira o del día del Señor o del día de la ira del Cordero, es una referencia a los 7 años por completo. Y a nosotros, la iglesia de Cristo, se nos ha prometido ser librado de la ira, precisamente porque nos hemos arrepentido, hemos recibido a Jesús y hemos guardado la palabra de su paciencia. Por eso seremos sacados de, el verbo, vuelvo de nuevo, tereseo que significa librado, y armoniosamente con lo que dice Lucas 21, verso 36, y escaparemos de todas las cosas que vendrán. Leo el Salmo 34, versos 15 y 16. Los ojos de Adonai están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Adonai contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. La ira de Dios no es contra los justos. Recuerde, la ira de Dios no es contra los justos. Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Por eso ese periodo de la ira no puede ser para la iglesia. Filipenses capítulo 3, verso 20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Y ciertamente la iglesia será trasladada al cielo, queridos hermanos, para ser librada de este periodo de 7 años terrible que viene sobre la faz de la tierra. Así que en términos del orden de los acontecimientos, sabemos nosotros que Juan en el libro de Apocalipsis recibe una información, una revelación de parte del Señor, y que ciertamente ahí vamos a ver una división
cómo comienza el libro de Apocalipsis, las cosas que has visto, las cosas que son y las cosas que serán después de esta. Las cosas que has visto hace una referencia a la visión del Hijo del Hombre en el capítulo 1. Las cosas que son habla de la era de la iglesia, capítulo 2 y 3. Las cosas que serán después de esta habla de los sucesos después del arrebatamiento. Y ciertamente no es hasta el capítulo por allá 22 de Apocalipsis que volvemos a escuchar de la iglesia. Yo le estaba explicando en una conferencia que di hace un tiempo atrás que la frase "el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia", solo usted la encontrará 7 veces en el capítulo 2 y 3, porque esta frase la repite el Señor a cada una de las iglesias. Esta frase no se vuelve a escuchar más luego del capítulo 4 en adelante. Usted, o capítulo 5, no va a encontrar más esta frase, sino usted va a encontrar en el capítulo 21, verso 2, la referencia a la esposa del Cordero. En Apocalipsis capítulo 13, verso 9, se nos dice: solamente si alguno tiene oído oiga, es decir, no se vuelva a repetir la frase "el que tenga oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias". No, eso no, solamente en el 13:9 hay una expresión, pero no hace referencia a la iglesia, sino queda ahí solamente si alguno tiene oído oiga, y no aparece el nombre de la iglesia ahí. En Romanos 11:26, amados hermanos, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá desde Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Así que vaya ahí, estudie Romanos 11 para que vea los eventos, cómo Dios en su infinita sabiduría ha permitido que ocurran estos eventos de esta manera, para que se abriera esta ventana para que el pueblo gentil entrara y echara mano de la salvación todo el que quiera, ¿verdad? Ciertamente Dios no quiere que nadie se pierda, pero cada persona tiene que responder a este llamado que hace Dios a través del Evangelio. En Jeremías 30, verso 4 se nos dice que ese periodo de angustia es para Jacob. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Escúchelo, no hay otro semejante a él. Está hablando del periodo de la gran tribulación de los 7 años que compone la semana número 70. Y miremos nosotros cómo Jeremías dice que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado al fin de esos 7 años. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 al 12, brevemente solamente voy a tocar el verso 7, 6, y dice así: y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y el verso 8 dice: y una vez sea quitado de en medio, ¿quién lo detiene? Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo avenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios, mentiroso y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Escúchelo. ¿Por qué entran a ese periodo y el anticristo, el diablo a través del anticristo los engaña? Ciertamente porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la
injusticia. Le pongo este breve diagrama donde le muestro la edad de la iglesia. Yo le llamo también la era de la iglesia, uso ese término. Ciertamente, mire dónde ocurre en la gráfica el arrebatamiento. No sabemos el día ni la hora, pero ciertamente en algún momento este evento va a tener cumplimiento, y eso es ciertamente lo que abre o pone a correr el tiempo de la 70ª semana, de la semana número 70, que vuelvo y repito, es equivalente a 7 años. Esos 7 años finalizan con la venida gloriosa de Cristo, que usted la puede encontrar en Apocalipsis 19, y de ahí entra el periodo del milenio, y finalmente, al final del milenio, pues viene cielo nuevo y tierra nueva. Miremos nosotros la iglesia de Filadelfia, vuelvo y la cito, la iglesia que representa aquella iglesia fiel que ha guardado la palabra de su paciencia, y él le dice, te guardaré de la hora de la prueba. Y yo quiero enlazar este pasaje de Apocalipsis capítulo 3, verso 10, Apocalipsis 17, 12. Porque fíjese que en este pasaje en particular, el Señor hace referencia al periodo de la gran tribulación, a los 7 años de la gran tribulación, de lo cual va a librar a la iglesia que representa Filadelfia, ciertamente la iglesia fiel, aquella que ha guardado la palabra del Señor y esperado pacientemente. Ciertamente, por cuanto ha hecho eso, Él la guardará de ese periodo, como hemos explicado. No obstante, fíjese cómo le llama al periodo de la gran tribulación la hora de la prueba. Es este término un término para indicar que es un periodo breve en comparación a todos aquellos años que han transcurrido hasta este momento. Así que miremos que es un periodo breve donde los días serán acortados. Así que este término para muchos escatólogos es una referencia para nosotros poder entender que es un periodo breve en comparación a los largos años de historia que tiene el hombre sobre la faz de la tierra, y que ciertamente va a ser acortados esos días, porque si no nadie sería salvo. Así que cuando vamos a Apocalipsis 17, 12, se usa el mismo término para denotar el momento en que la bestia va a estar gobernando sobre la faz de la tierra. Allá en Apocalipsis 17, 12 dice que esos 10 cuernos representan a 10 reyes que no han recibido reino o poder, lo podemos traducir así, pero que por una hora, fíjese que vuelvo a utilizar el mismo término, pero por una hora recibirán poder, recibirán reino y gobernarán juntamente con la bestia. Por lo tanto, lo que quiero que usted observe es que se vuelve a utilizar el mismo término para hacer referencia al periodo de la gran tribulación, a los 7 años, cuando estos 10 reyes que no han recibido reino van a recibir reino por una hora. Es una expresión para denotar estos 7 años que van a transcurrir la semana número 70, que finaliza con la venida gloriosa del Señor. La iglesia de Filadelfia, si usted va a Apocalipsis capítulo 3, verso 8, dice que Dios ha puesto una puerta abierta delante de ella. Usted lo encuentra ahí en Apocalipsis 3, 8. Y fíjese cómo esto armoniza con el evento del arrebatamiento. Apocalipsis 4:1 dice la escritura que cuando Juan salió en el espíritu, he aquí una puerta abierta en el cielo, es decir, se abrió la puerta en el cielo. En Primera de Tesalonicenses 4:16 dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Si usted va a Apocalipsis 4:1, usted encuentra allí que dice la primera voz que oí como de trompeta. Y estoy haciendo un contraste entre lo que son los versos alusivos al arrebatamiento y a lo que vivió Juan en el capítulo 4, verso 1 hasta el 3. Vamos a encontrar ahí esto que estoy mencionando. Y para
nosotros, los que estudiamos la escatología, ciertamente para mí también, que soy parte de los que estudian este tema en particular, pudiéramos ver aquí en estos versos que Juan está viviendo de forma adelantada lo que va a ser el arrebatamiento de la iglesia. Recuerde que Juan es parte de la iglesia y es aquel que Dios le otorgó el privilegio de recibir esta revelación, amados hermanos, y él está viviendo de forma adelantada, lo creemos así, está viviendo de forma adelantada. Mire cómo armoniza un evento, los versos referentes al arrebatamiento de la iglesia con lo que está viviendo Juan. Él ve la puerta abierta a la iglesia de Filadelfia, que es la iglesia que representa a la iglesia fiel que se va en el arrebatamiento, que es guardada de la hora de la prueba. También Dios le puso una puerta abierta. Juan la ve abierta en el cielo. Juan escucha una voz de trompeta y Pablo dice que la iglesia escuchará la voz del Señor, y una de las descripciones de 3 que da es con trompeta de Dios. En primera de Tesalonicenses 4:16 dice con voz de mando. Y en el verso 4:1 él escucha una voz que le dijo, sube acá. En primera de Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nosotros seremos transformados. Y miremos nosotros, en el capítulo 4 de Apocalipsis, verso 2, dice, al instante yo estaba en el Espíritu. Así que ocurrió de forma una transición de forma instantánea, porque dice al instante, y fue llevado al trono de Dios. Recuerde que en el capítulo 3 hasta el capítulo 3 de Apocalipsis, Juan está sobre la tierra en el sentido de que está teniendo toda esta experiencia en la isla de Patmos. Una vez entramos al capítulo 4, él es sacado en el espíritu del cuerpo y es trasladado al escenario celestial. Es decir, que ya no está en el escenario terrenal, sino capítulo 4 y 5, estamos hablando de que es trasladado al escenario celestial para allí recibir la revelación de lo que encontramos en estos capítulos. En el capítulo 3, verso 10 de Apocalipsis dice, te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Escúchelo, viene para el mundo entero referente a este periodo, porque el anticristo será un gobernante mundial. Por lo tanto, entienda usted que esto está haciendo una referencia directa a que la iglesia será guardada de esa gobernanza global o mundial que se está preparando o que está en pleno auge, como hemos explicado aquí, porque el mundo ya está, no es que viene, es que ya está en una transición a lo que va a ser el nuevo orden mundial, que es la plataforma política de donde van a salir estos 10 reyes que abrirán paso al anticristo, al hombre de pecado. Así que cuando él llega al poder, cuando estos 10 reyes que no han recibido reino suban para darle cumplimiento a la palabra profética, ellos abrirán la puerta a este cuerno pequeño. Están así en Daniel capítulo 7, en la cuarta bestia, que este cuerno pequeño sale de entre los 10 que tenía esta cuarta bestia. Y ciertamente, querido hermano, miraremos aquí en el capítulo 3 de Apocalipsis, verso 10, que esta hora de crisis, esta hora de prueba será para el mundo entero. No habrá lugar donde alguien pueda escapar. La expresión de lo hemos explicado, tereseo es, que significa fuera de. En Juan capítulo 14:3 ya hemos explicado que ciertamente esto le daría un cumplimiento, que el Señor vendría por la iglesia y la llevaría a la casa del Padre. Así que vamos a Apocalipsis 5, verso 9, ahí en la tabla, para que usted pueda ver que aquella multitud de todo linaje, pueblo, lengua y nación, para hacer una referencia que viene de todas partes del mundo, ciertamente están cantando el cántico de los redimidos, con tu sangre nos has redimido para Dios. Nadie, absolutamente nadie que no sea la iglesia ha sido redimida con la sangre de Cristo para Dios. Así que no perdamos de perspectiva que nadie puede cantar este cántico a menos que sea la iglesia. Y nos dice ahí que viene de todo linaje, lengua, pueblo y nación, para darnos a entender que la iglesia ha sido recogida de todas partes del globo terráqueo.
Así que nos has hecho, dice el cántico, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Lo encuentra ahí, Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10. Así que miremos en Romanos 8.1 y con esto cierro este segmento. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dios hace diferencia entre el justo y el impío. Pero si usted está esperando a Cristo, ciertamente es necesario, querido hermano, que viva, como dice Lucas 21, verso 36, que se ha hallado digno de escapar de todas las cosas que vendrán y estar en pie delante del Hijo del Hombre. Cierro este segmento con explicando la diferencia entre lo que es el evento del arrebatamiento y lo que el pueblo cristiano le llama la segunda venida. Recuerde que el arrebatamiento es un evento donde el mundo no va a ver a Jesús. Jesús desciende del cielo al cielo nuestro para allí nosotros recibirle cuando Él haya dado la orden y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos y recibamos un cuerpo incorruptible, un cuerpo de gloria. Así que punto 1, el arrebatamiento, el Señor descenderá del cielo a buscar a los suyos, Jesús con voz de mando, con trompeta de Dios. En la segunda venida o en la venida gloriosa, es el término que más me gusta usar para que la gente no se confunda. En la venida gloriosa mandará a sus ángeles a juntar a sus escogidos. En el arrebatamiento seremos trasladados a la casa del Padre, como lo dice en Juan capítulo 14, verso 1 al 3. En la venida gloriosa no se traslada a nadie, se establece su reino. El arrebatamiento es un evento que no se sabe ni el día ni la hora en que va a ocurrir, pero sí conocemos la temporada por las señales que están ocurriendo. No obstante, la venida gloriosa sabemos que ocurre luego de esos 7 años de los cuales se compone esta semana número 70. Así que al final de este periodo de 7 años, posterior a que la iglesia haya salido, sabemos que viene Cristo de forma visible. En el arrebatamiento solo van a ser afectados los que son de Cristo. Los que son de Cristo. En la venida gloriosa será afectada la humanidad completa. La humanidad completa verá a Jesús venir desde los cielos, porque ahí lo afirma, todo ojo le verá. Pero en el arrebatamiento no es así, solamente afecta a los que son de Cristo y le están esperando y aman su venida y viven de una forma digna para así ser librados de que puedan escapar de todas las cosas que vienen. Así que solo afecta a los creyentes en Jesús. En el arrebatamiento, ocurre antes de la manifestación del anticristo y el periodo de la tribulación. La venida gloriosa ocurre al final de la gran tribulación. El arrebatamiento detona o abre, o vamos a decir, es el detonante para que comience a correr esos 7 años de la semana 70, que es el periodo apocalíptico. La venida gloriosa abre el momento para que dé comienzo el milenio. 2 cosas distintas. Repito, el arrebatamiento, al salir la iglesia, a ser sacada del medio aquello que detiene la manifestación del anticristo, ciertamente una vez la iglesia salga, como lo vemos en Apocalipsis capítulo 5, el mismo Señor abre el primer sello de ese rollo de 7 sellos y ahí en el capítulo 6, verso 1, encontramos la salida del anticristo en ese jinete del caballo blanco. No obstante, recuerde que la salida de la iglesia abre da pie a que comienza a correr estos 7 años del periodo apocalíptico. En la venida gloriosa cierra el periodo apocalíptico y esa venida gloriosa abre o da pie a que comience el periodo milenial. Así que fíjense que son 2 cosas totalmente distintas. En el arrebatamiento, el diablo arremete con furia sobre la tierra. Cuando Cristo venga en gloria,
el diablo será lanzado al abismo y estará atado allí por 1000 años hasta finalizar el milenio. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo y son trasladados los vivos, los que estemos vivos, en inmortalidad como primicias para Dios. En la venida gloriosa resucitan los creyentes de la gran tribulación. Lo encontramos en Apocalipsis capítulo 20. Y pasan a la inmortalidad uniéndose a la iglesia para reinar con Cristo. Está ahí en Apocalipsis capítulo 20. En el arrebatamiento nadie verá a Cristo, solo los santos o la iglesia también, vamos a decirlo en ese término, la iglesia santa de la cual el Señor se ha preparado una iglesia. Así que esa iglesia es la única que verá en el arrebatamiento a Jesús en los aires. En la venida gloriosa todo ojo le verá con poder y gloria. Por eso le llamo la venida gloriosa, porque viene con poder y gloria. En el arrebatamiento viene como la estrella resplandeciente de la mañana. Cristo no viene a juzgar. En la venida gloriosa viene como sol de justicia a juzgar a los habitantes de la tierra. Por eso hablé del juicio de las naciones, totalmente diferente al juicio final. En el arrebatamiento la iglesia entra en el gozo de su Señor, un tiempo de alegría. En la venida gloriosa el Señor termina con la angustia de Jacob, un tiempo de gran lamentación. Bueno, espero con eso, querido hermano, hemos tomado tiempo para explicar esto, para que ustedes puedan entender y la iglesia pueda afirmarse en esta santa doctrina de que escaparemos del periodo más crítico que va a tener el mundo bajo el liderato del anticristo. Así que miremos ahí que ese personaje, ese primer jinete que sale en el capítulo 6 representa ciertamente la manifestación, la salida pública del anticristo. No nos vamos a meter en ese tema ahora, pero se lo dejo ahí. Así que quiero compartirles en esta hora estos últimos pasajes. Primera de Tesalonicenses 9, verso 10 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Escúchelo bien, nos libra de la ira venidera. Y recuerde que expliqué que en el capítulo 6 ya los que han entrado a ese periodo están reconociendo que ha llegado el día de la ira del Cordero de Dios. Búsquelo ahí en Apocalipsis 6, creo que está en el verso 15. Miremos ahora, amados hermanos, lo que dice 1 Tesalonicenses 5:9. Dice así: porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación. No nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos, es decir, amados hermanos, estemos vivos, o que durmamos, o hayamos partido a través de la muerte a descansar hasta ese día, vivamos juntamente con Él. Romanos capítulo 5, verso 9. No está ahí en pantalla, pero se los leo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Escúchelo. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y acá en Apocalipsis 21 encontramos entonces, amados hermanos, lo que dice la Biblia. Nuevamente una mención de la iglesia. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Así que miremos que no es hasta allá, hasta Apocalipsis 21, que volvemos a escuchar de la iglesia, que es la esposa del Cordero. En el arrebatamiento, Cristo está soltero todavía. En la venida gloriosa ya está casado, viene con la iglesia. Y ciertamente aquí se le llama la esposa del Cordero. Vamos a pasar, querido hermano, con esto
ciertamente a traer algunas noticias y entrar en los minutos que nos quedan de programa, los últimos 10 minutos, muy poco. Me tomó bastante tiempo, pero para mí es importante darle ciertamente esta doctrina, queridos hermanos, porque es el fundamento sobre el cual nosotros estamos afirmando que el arrebatamiento puede ocurrir en cualquier momento. Quiero presentarles y volver nuevamente a tocar brevemente lo que está pasando con Netanyahu. La Corte Penal Internacional afirmó o comparó a Hamás con el ejército israelí. Me parece que esto es una forma de tratar a los judíos y de tratar a Benjamín Netanyahu de una forma despectiva. Ciertamente sabemos que la organización Hamás es una organización terrorista, gente inmisericordia, que arrebatan la vida de inocentes, y no podemos aceptar esta comparación de la Corte Penal Internacional, que ciertamente hasta este hijo de las tinieblas que preside los Estados Unidos de América ha salido al paso a dejarle saber a la Corte Penal Internacional que está en desacuerdo. Menos mal. Así que miremos nosotros, amados hermanos, que ciertamente Benjamín Netanyahu criticó la decisión del fiscal general de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, de solicitar órdenes de arresto también contra él y contra su ministro de Defensa, y lo acusó de comparar a los soldados israelíes con los monstruos de Hamás. Así que estamos viendo cómo se va deteriorando el panorama para Israel. Compartimos eso para que usted vea cómo esta posición de abrir paso a un Estado palestino en territorio y vivir la tierra, apenas el 13% que tiene Israel, y digo el 13% porque en la última indagación que hice pude conseguir este dato de que del 100% de la tierra que Dios le otorgó a Abraham, a los descendientes de él, actualmente Israel solamente habita o ocupa el 13% de ella. Entonces miremos nosotros que todavía se pretende abrir paso a un Estado palestino. Porque las naciones paganas, así lo voy a decir, las naciones paganas piensan que el modelo de ellos va a funcionar, y le aseguro que va a fracasar. Cuando se sale todo del modelo o de lo establecido por Dios, va a fracasar. Así que esto no traerá de ninguna manera la paz que ellos están buscando entre los judíos y los árabes. Miremos nosotros que en el cuadro profético, ciertamente lo que se anuncia es el pacto que va a ser el anticristo cuando salga públicamente en esa, como le llama Daniel capítulo 9, creo que está en el verso 27, dice, y por otra semana, ¿verdad? Y por esa otra semana se hará un pacto para traer una paz efímera. Escúchelo, es efímera, es algo breve. Porque Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 que cuando se proclame paz y seguridad vendrá destrucción repentina. Y lo vemos ahí en Apocalipsis capítulo 6 en el segundo jinete. Es decir, que el anticristo aparecer como un hombre pacífico, un conquistador, un hombre de paz, inmediatamente lleva al mundo a una gran guerra que en nuestra opinión, y esto es una opinión, pensamos que va a ser la tercera guerra mundial con armas, con misiles atómicos, y que ciertamente, querido hermano, como vemos ahí, una cuarta parte de los moradores de la tierra van a morir. Hemos dicho que eso puede hacer una referencia aproximadamente a 2.000 millones de personas, 2.000 millones de personas que van a perecer, comenzando el periodo apocalíptico. Comenzando el periodo apocalíptico. Hermano,
entienda, lea, escudriñe. Así que miremos ciertamente cómo el panorama para Israel se ha comenzado a deteriorar y se está buscando que esta orden de arresto se expida contra Benjamín Netanyahu y ciertamente el ministro de Defensa Der. Ahora quiero mostrarle lo que está haciendo Pedro Sánchez, el primer ministro de España, un hombre corrupto, un hombre que en algún momento le vamos a mostrar que desechó la Biblia en el primer momento donde asume esta posición de primer ministro de España y que hace juramento frente a Felipe VI, el rey de España. Rechazó el juramento con la Biblia. Así que, ¿qué se puede esperar de una persona que con esos actos está manifestando que no tiene en cuenta a Dios? Como dice Romanos 1, no tiene en cuenta a Dios. Así que ahora Pedro Sánchez anuncia que España reconocerá el Estado palestino. Mire qué osadía. El 28 de mayo junto a otros países europeos. Y ciertamente yo pienso que esto, aunque haya un intento de avanzar con esta agenda, no va a darse como son las expectativas de este señor Pedro Sánchez y aquellos que le están apoyando en esta gestión. Pero traigo la noticia para que usted vea cómo las naciones del mundo van a querer empujar esta agenda de quitarle más territorio a Israel y dárselo a los palestinos. Vuelvo y les repito y cierro el programa con esto. No va a haber paz. No va a haber paz. La única paz que va a entrar en ese periodo eventualmente es cuando el anticristo salga públicamente y va a ser una paz temporera y luego viene la destrucción repentina. Ahora, hablemos de paz. La paz verdadera para Israel vendrá cuando su Señor, su verdadero Mesías, venga desde el cielo en esa venida gloriosa y venga con poder y ellos se lamenten y entonces una tercera parte de este pueblo lo entendemos así por la profecía de Zacarías, se volverá de todo corazón y este remanente de Dios ciertamente, queridos hermanos, va a reconocer a Jesús como su Señor. Miremos nosotros que cuando Jesús venga, encontramos en los pasajes de Zacarías que el Señor va a pelear por Israel, pero ellos también van a pelear. Léalo ahí en Zacarías, que está en el capítulo 12, 13, habla de que Dios les va a dar una autoridad como hombres de guerra y la forma en que se van a poder conducir en batalla va a ser arrasando a todos sus enemigos. Dios les asistirá para cumplir este propósito y luego vendrá la verdadera paz bajo el reinado del Mesías, de Jesucristo. El verdadero Mesías, ahí sí vendrá la verdadera paz por 1000 años. Cierro el programa. Espero que podamos haberle sido de bendición a través de lo que hemos podido compartir en la tarde de hoy. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Gracias por concederme una vez más poder estar desde esta plataforma compartiendo y proclamando la palabra de verdad. Bendice a todos los oyentes y televidentes. Y todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, será hasta el próximo fin de semana, si así el Señor lo permite. La paz del Señor con todos ustedes.